Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha despertado la curiosidad de miles de fans alrededor del globo. ¿Listos para el chisme, la noticia, o como quieran llamarle? Hoy nos adentraremos en el universo de dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, el titular lo dice todo, Demet Özdemir ha confesado que Can Yaman es muy especial. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta increíble confesión. Y antes de que nos sumerjamos por completo, recuerden que si son nuevos por aquí, este es el lugar perfecto para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no duden en darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. Ambos actores han conquistado corazones con su talento indiscutible, su carisma arrollador y, seamos sinceros, una química que parecía explotar en la pantalla cada vez que aparecían juntos. Su trabajo colaborativo en la exitosísima serie Erkencikus no solo los catapultó a una fama internacional estratosférica, sino que también encendió la llama de una legión de fans apasionados que soñaba, y sigue soñando, con verlos juntos en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, ¿verdad? Esa historia de amor, tejida con hilos de humor, malentendidos cómicos y una chispa innegable entre sus personajes, Sanem y Can, se transformó en un refugio para innumerables espectadores, una escapada a un mundo de romance y optimismo. Y es que cuando dos actores logran una conexión tan palpable, cuando esa energía fluye de manera tan natural y genuina, es prácticamente imposible para el público no sentirse contagiado por esa magia. La pantalla se convertía en un portal a sus emociones. Pero, dejando de lado la nostalgia por esa química en pantalla, lo que realmente nos ha reunido hoy es la revelación de lo que ha sucedido o está sucediendo fuera de los focos. Durante un periodo considerable de tiempo los rumores, las especulaciones y las preguntas se habían cernido como una nube sobre la relación entre Demet y Can. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos más allá de las cámaras? ¿Se trataba de una amistad sólida y profesional, de una colaboración artística excepcionalmente buena, o había algo más profundo, un vínculo que trascendía la pantalla? Cada entrevista, cada fotografía compartida o filtrada, cada gesto, cada mirada entre ellos, era escrutinado hasta el más mínimo detalle por la prensa y sus fervientes seguidores. Y es que cuando dos personas tan atractivas, talentosas y aparentemente compatibles trabajan juntas y disfrutan visiblemente de su mutua compañía, la curiosidad humana es inevitable. Ahora, prepárense porque aquí viene el giro de la historia que nos tiene a todos con la boca abierta y la mente en ebullición. En una entrevista reciente, Demet Özdemir, esa artista que conocemos por su dulzura y su forma de expresarse con una sinceridad conmovedora, hizo unas declaraciones que han sacudido los cimientos de las especulaciones. Cuando se le preguntó directamente sobre Can Yaman, sus palabras no fueron las de alguien que habla meramente de un colega de trabajo o un amigo genérico. Ella dijo, y cito de forma aproximada porque, como bien saben, las traducciones pueden tener matices diferentes, algo al estilo de, Can es una persona muy especial para mí. Siempre lo será, boom. Ahí lo tienen. Muy especial. Esa frase, aunque aparentemente sencilla y corta, lleva consigo un peso monumental, una carga de significado que ha resonado con fuerza. Pero, ¿qué significa realmente muy especial en este contexto? Para empezar, no es una frase que se utilice a la ligera en el discurso público, especialmente por una figura tan cautelosa con su vida privada como Demet. No es un simple "es un buen amigo" ni un educado "trabajamos bien juntos". La expresión muy especial sugiere un nivel de conexión, de afecto, de importancia que se eleva por encima de lo puramente profesional. Implica que Can Yaman ha dejado, o sigue dejando, una huella significativa y positiva en la vida de Demet. Podría referirse a una amistad profunda y duradera, un vínculo que se forjó en la intensidad del set de rodaje y que, de alguna manera, trascendió el tiempo y las circunstancias, o sí, también podría insinuar que hubo un romance en algún momento del pasado, o que, de alguna forma que aún no comprendemos del todo, sigue existiendo. La belleza y la intriga de estas declaraciones residen precisamente en su ambigüedad, en la posibilidad de múltiples interpretaciones. Pensemos en el contexto en el que se dan estas palabras. Demet Özdemir, a pesar de ser una estrella global,
ha mantenido históricamente una postura bastante reservada respecto a su vida privada. Es conocida por ser cuidadosa con sus declaraciones, pero también por su honestidad cuando decide hablar. Por lo tanto, cuando elige usar una palabra como especial, especialmente en mayúsculas y con esa carga emocional, debemos prestar una atención especial. No se trata de un comentario casual o una respuesta automática. Es una elección de palabras consciente y meditada, y esa elección nos dice mucho más de lo que podríamos imaginar a simple vista. Además, no podemos ignorar el peso de la historia. Durante el rodaje de Erkénthicus, hubo innumerables momentos que alimentaron la imaginación de los fans, momentos que parecían indicar que existía algo más que una simple relación profesional. Sus miradas cómplices en entrevistas, sus risas compartidas que parecían resonar con una complicidad genuina, la forma en que se apoyaban mutuamente en el set, todo era analizado con lupa. Y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil bajo y prudente sobre cualquier posible relación fuera de la pantalla, estas recientes palabras de Demet ahora pintan un cuadro un tanto diferente, sugiriendo que la conexión podría haber sido más profunda de lo que se permitió revelar públicamente. Es posible que la intensidad de la serie, la inmersión en sus personajes y la conexión emocional que crearon durante ese periodo se tradujeran en algo real y tangible en sus vidas. Esta es una pregunta que muchos fans se han hecho y sin duda, seguirán haciéndose. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, presiones y cercanía, y a veces, las líneas entre la ficción y la realidad se difuminan de maneras sorprendentes. Y cuando dos personas tan talentosas y aparentemente compatibles se encuentran inmersas en ese torbellino, las posibilidades de que surjan conexiones profundas son prácticamente infinitas. Lo que hace que esta confesión sea particularmente interesante y fascinante es que no es una negación tajante de nada, tampoco es una confirmación explícita de un romance pasado o presente. Es en cambio un reconocimiento sincero de la importancia que Can Yaman ha tenido y sigue teniendo en la vida de Demet. Y para los seguidores que siempre anhelaron verlos juntos, que creyeron en esa química que trascendía la pantalla, estas palabras son una pequeña luz de esperanza, una validación de esa conexión especial que tanto admiran. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para el futuro de su relación? Es difícil decirlo con absoluta certeza. Demet ha sido muy clara en el pasado sobre sus prioridades, su carrera y su bienestar personal son fundamentales. Can Yaman, por su parte, también ha estado enfocado en proyectos internacionales y en consolidar su carrera en mercados globales. Sin embargo, las palabras de Demet Özdemir abren la puerta a un sinfín de interpretaciones y especulaciones. Podría ser que simplemente estén manteniendo una amistad muy cercana y profunda, o que esté reconociendo el impacto significativo que Can tuvo en su vida durante un periodo tan importante de sus carreras. O tal vez, solo tal vez, la chispa y la conexión especial que el público amó tanto todavía exista de alguna manera, incluso si no se manifiesta públicamente como una relación romántica convencional. Y es que, seamos honestos, la forma en que se complementaban en Erkénthicus era sencillamente mágica. Demet aportaba esa dulzura innata, esa vulnerabilidad que hacía a Sanem un personaje increíblemente entrañable y con la que muchas personas se podían identificar. Y Can, con su carisma arrollador, su energía magnética y esa mirada intensa y cautivadora, encarnaba a la perfección al galán moderno, al hombre soñado. Juntos crearon una dinámica de pareja que atrapó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y cuando esa chispa se percibe tan genuina, tan palpable en la pantalla, es difícil imaginar que no quede ningún rastro de ella fuera de los focos en el ámbito personal. Lo verdaderamente hermoso de este tipo de confesiones, y de las relaciones que se forman en la industria del entretenimiento, es que nos recuerdan que detrás de los personajes que interpretan y de las pantallas que los proyectan, hay seres humanos reales con emociones complejas, con conexiones significativas y con historias personales que a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. La declaración de Demet Özdemir no es simplemente una noticia más del mundo del espectáculo, es un vistazo fascinante a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante y a menudo enigmático mundo de la fama. Además, estas palabras son un poderoso recordatorio de la fuerza y el impacto del fandom. Los fans que apoyaron Erkénthicus con tanta pasión y que han seguido la carrera de Demet y Can con tanto fervor, ven en estas declaraciones una confirmación de lo que en el fondo siempre intuyeron, que la conexión entre ellos era real, significativa y especial. Y para ellos, esta validación es motivo de celebración y de una renovada esperanza.
Podríamos pasar horas especulando sobre lo que exactamente significa esta confesión, sobre las capas ocultas de significado y sobre las posibles trayectorias futuras de su relación. Pero quizás lo más importante y valioso de todo esto es apreciar la honestidad y la apertura de Demet Özdemir al compartir un sentimiento tan personal y significativo. Al decir que Can es muy especial, ella está reconociendo el valor y la importancia de una persona en su vida, sin sentir la necesidad de entrar en detalles íntimos o de revelar aspectos de su relación que quizás prefiera mantener en la esfera privada. Y eso, como admiradores, es algo que debemos respetar y valorar. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman como una persona muy especial ha reavivado la chispa en el corazón de muchísimos fans. Nos recuerda la química innegable que compartieron en Erkenci Kuş, y abre la puerta a un sinfín de posibilidades y esperanzas sobre su relación actual. Ya sea que se trate de una amistad profunda y duradera, de un recuerdo tierno y valioso de un capítulo importante de sus vidas, o de algo más que aún no se ha revelado. Lo que queda absolutamente claro es que Can Yaman ha dejado una marca imborrable en Demet Özdemir, y viceversa. Y esa conexión, esa huella emocional, es algo que la audiencia siempre atesorará y recordará con cariño. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de las palabras de Demet? ¿Qué significado tiene para ustedes que ella lo describa como muy especial? Me encantaría leer sus opiniones, teorías y reflexiones en la sección de comentarios. Ustedes son el alma de este canal, y me encanta tener la oportunidad de debatir y compartir ideas con una comunidad tan apasionada. Y si han disfrutado de este vídeo y les gusta estar al día con todo lo que acontece en el vibrante mundo de sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no pierdan la oportunidad de suscribirse y activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes, análisis profundos y sorpresas preparadas especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por las últimas noticias y reflexiones sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia y estas ideas con todos ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan esa energía positiva y sigan brillando. Adiós.